Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Martes 1 de septiembre, 6:30 de la tarde. Salvar el fuego. La historia de muchos Méxicos. Guillermo Arriaga en conversación con Víctor Diosabá. Desde Ciudad de México y Tuluá. Oiga Mire Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura en Telepacífico. Bueno, estamos completamente maravillados con todas las personas que se han conectado en esta transmisión. Tenemos más de 3.500 interacciones, más de 450 me gustas en este primer día de Oiga Mire Lea, en nuestro sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Realmente es muy significativo que personas de Buenos Aires, personas de México, personas de Centroamérica, de Ecuador, se ha conectado muchísima gente. ¿Qué opina mi José La Maravilla? No, esto es una locura, Juan Carlos, es algo que pues nos esperábamos en verdad, no tener la interacción con personas desde Italia ha sido maravilloso y pues hombre, agradecer a ustedes, todos los seguidores, toda esta paciencia y todo el amor que le han colocado a este segundo seminario de la lectura cura. Realmente es un esfuerzo muy importante que ha realizado la Biblioteca Departamental en cabeza de nuestra directora general, Mónica Perlaza. Y yo, mejor dicho, estoy que me oigo este bellísimo conversatorio que va a haber ahora, mi José, con María Gema Salazar, que es una mujer trabajadora social, escritora, poeta, y nos trae una charla divina, leer la vida desde el amor. Con ese nombre uno se imagina un sinnúmero de cosas. Es que leer la vida desde el amor es un portafolio enorme, ¿o no? Es grandísimo lo que María Gema trae el día de hoy para todos nosotros. Esa cereza en el postre. Bueno, es pues con lo que cerramos. Qué maravilla y pues hay que felicitarlo, mi querido amigo, porque finalmente el artífice de este importante seminario, la lectura cura en su segunda versión, pues es gracias a ti, que eres un hombre tan comprometido y que definitivamente a lo largo de este día pues se pueden haber dado cuenta de la sensibilidad que caracteriza a José Luis. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por tu amistad y por todo lo que has hecho con nosotros con Lectura Cura. Muchas gracias. Yo pensaría que es el programa que yo más quiero al interior de la Biblioteca Departamental y que más satisfacción le ha dado durante muchísimos años a la Biblioteca Departamental con ese programa tan lindo de sensibilizar a tantas personas con la promoción de lectura, mi José. Esa es la idea es tener la posibilidad de que cada uno de ustedes se sensibilice a todos estos procesos y podamos en verdad emprender mancomunadamente un proceso significativo de apertura hacia los procesos de lectura como esa herramienta de transformación social y óptima para nuestras vidas. Bueno, y antes de dejarlos con María Gema y con José Luis, no olviden que se pueden conectar a través de nuestras redes sociales www.oigamirelea.com. A partir de mañana vamos a tener una agenda espectacular. Desde las 9 de la mañana empieza nuestro primer conversatorio del día en el sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Buenas tardes. Mi queridísima Buenas tardes. María Gema Salazar, muy buenas tardes. Hola José Luis, ¿qué tal? Aquí pendiente todo el día. Ah, qué rico, María Gema, muy contento. Pendiente todo el día, ya escuché las charlas anteriores, los conversatorios, los miré, y vemos que hay muchas coincidencias, hay una empatía tremenda en los enfoques y aunque no nos habíamos visto, los corazones están conectados. Al leer la política pública,
me di cuenta de que es un enfoque maravilloso y que ustedes en el departamento tienen ese gran privilegio de haber política pública, que es una ganancia muy grande para todas las comunidades. Sí, María Gema, tener la posibilidad ya de contar con la política pública aprobada es para nosotros un avance significativo porque nos da una apertura de esa carta de navegación a nivel departamental y tener la posibilidad de que estos 42 municipios se conecten precisamente con todos nosotros en todos estos procesos. Hombre, leer la vida desde el amor, María Gema, y cambios profundos. Imagínate yo no me imagino qué clase de charla nos traes hoy, porque esto lo vamos a cerrar con broche de oro este día, María Gema, y muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, en realidad se trata de haber hecho un paneo sobre un ser profesional que empezó muy tempranamente, aún antes de ser titulada trabajadora social. Habían muchas intuiciones. En esas épocas no se gestaban políticas públicas, pero veo al haber hecho esta charla trayendo muchas de las experiencias de mi trabajo, de iniciativas gubernamentales, de ONGs y personales, que en el corazón estaba el deseo de servicio que solamente otorga el amor y que se hicieron muchas cosas como iniciativas que ahora son avaladas por el Estado y avaladas desde la técnica y avaladas desde los desarrollos sociales. Eso me dio mucha alegría porque fue como mirarme, fue hacer una retrospectiva sobre todos estos quehaceres y hacer una reivindicación también de las iniciativas donde con muchas personas estuvimos y muchas veces no por dinero ni por un contrato, sí porque la realidad nos convocaba a eso. Entonces, Sí, de eso se trata esta presentación. Ah, qué bueno, María Gema. Y mira que muchas gracias, me parece tan bonito. Sí, nosotros hemos hablado por WhatsApp, no teníamos la posibilidad de conectarnos, de ver, de compartir. Y me parece muy lindo cuando hablas de que los corazones están conectados, porque esa es la idea de todo este proceso y todo lo que has hecho y que nos vas a compartir a partir de este momento, sé que va a ser muy significativo para todos nuestros seguidores. Entonces yo me voy a apartar un poco, a silenciarme un poco, a escucharte, para poder establecer ese proceso de conexión contigo y de pronto en algún momento si surge alguna inquietud, alguna pregunta, pues entonces la realizaré. María Gema, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros. Ups, sin sonido. Para poder contar todos los ya. ejemplos que traje. Bien. Hay unas precisiones conceptuales que quiero hacer y empiezo por leer esto que dice así: el más largo aprendizaje de todas las artes es aprender a ver. Esto le dice el escritor francés Jules Goncourt, que me llamó muchísimo la atención. Esto lo vi en una película y me pareció bastante interesante porque toda nuestra vida es aprender a ver. Y aprender a ver es aprender a captar el mundo. He colocado aquí una imagen de una niña con los ojos vendados. Ella es mi nieta. Estábamos participando en un taller donde se aprende a ver la vida por la narración de la persona que acompaña y me pareció pues muy oportuno. Digo que la integralidad humana, los fenómenos sociales, la vida misma, se plantean como textos que deben ser descubiertos, leídos, amados, interpretados e intervenidos. Esto lo hablo desde el amor porque el amor es una conceptualización muy seria, ya que es el origen, la esencia, el fundamento, el motor de la existencia. No es solamente un concepto, es la vida misma, a veces cobijada en un abrazo. Es la necesidad primigenia, el bien supremo, el sueño, el sendero, la fuerza, la alegría.
agota, crea, descifra la palabra, nos revela al otro, habla verdad, deshace el miedo, vence la muerte, es esperanza, libertad. Planteo que la ternura es su impronta y el servicio su milagro. El amor es una decisión del corazón. Y para mí el amor es Dios y para muchos es Dios. En una época de mi vida, cuando estaba de moda ser ateo en la universidad, me dio mucho trabajo. Traté, hice todo lo posible por ser atea, pero es imposible. Entonces tuve grandes aprendizajes. Esta postura de que somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo ha sido desarrollada a través de todo mi quehacer profesional, descubriendo la trascendencia que viene del espíritu, las relaciones con el ambiente desde el cuerpo y las relaciones con los otros desde el alma, donde está la mente con todas sus funciones, el sistema emocional, el libre albedrío, la formación del carácter y todo esto que es muy importante tener en cuenta para un abordaje conceptual integral, holístico, que nos permita tomar al ser humano como él es y asimismo también tomar a las comunidades. Quiero mencionar que el dibujo que ilustra en este momento que coloqué acá es un dibujo hecho por indígenas en un taller que hicimos, que más adelante hablaré de él, donde estaban hablando del cuerpo de la comunidad, ¿sí? O sea, el territorio, ¿no? El barrio, la vecindad, el alma, que es el conocimiento colectivo, el sistema de creencias, los sentimientos, la escala de valores, el espíritu, que es la capacidad de trascendencia, la ética, el servicio, la solidaridad, el compromiso. Hicimos diagnósticos en cada una de las intervenciones, porque sin diagnóstico es muy difícil llegar a plantear una intervención que sea duradera y que en realidad toque el corazón de las comunidades. Estos diagnósticos deben ser ampliamente participativos, técnicos, y el investigador se hace comunidad. Al menos esa ha sido mi experiencia. Los sistemas culturales son investigados, el económico, religioso, educativo, de salud, en fin, financiero. Esto debe ser consultado. En la formación profesional de las áreas sociales, de las ciencias sociales, hemos sido muy formados desde la academia con el positivismo y las herramientas para captar la realidad a través de la encuesta, las entrevistas, la observación estructurada, participante, espontánea. Y en todo esto viene el agregado de las artes, la lectura, la fortuna de haber estado en un hogar donde en vacaciones mi padre, que era poeta y gran lector, era un docente, nos leyó El Quijote de la Mancha en el lenguaje de castellano, un castellano antiguo, y en las noches, en esas vacaciones, hacíamos representaciones, en los miembros de la familia hacíamos representaciones de lo leído. Entonces, todo eso queda tan estructurado en las moléculas primarias de la emoción que ya, eso queda como una transversalidad en todas las actuaciones de vida. El desarrollo humano es un concepto que se ha venido desarrollando con el tiempo y con las experiencias. Aquí ilustro con un encuentro intercultural en un taller en el Cauca, donde estamos con mujeres MISAC y familias MISAC, campesinas y personas aún de la ciudad. Y planteo el desarrollo humano desde la óptica integral como un camino que busca el crecimiento personal. O sea, ¿cómo soy con el otro? Desde la dignidad, el principio de realidad, la participación y la resignificación de la historia. Esto yo creo que va a ser muy nombrado porque es volver a mirar la historia, pero comprendiéndola, amándola
La interiorización de valores es muy emocional y es procesal. No es solamente un ataque emocional, no, es un proceso de entendernos, porque se reacciona afectivamente ante el cambio. Llegamos a la conciencia con métodos de confrontación amorosa, con palabras vivas, aunque hayan rechazos, aunque hayan exclusiones y aunque hayan abismos culturales. Se logran diagnósticos veraces, acuerdos hacia la toma de decisiones personales y colectivas. Parto de lo privado para llegar a lo colectivo, porque podemos tener muchas técnicas académicas y mucha formación, pero si no hemos excavado hacia adentro de nosotros mismos, es muy difícil ser asertivos, porque eso brota. El abordaje pedagógico avala la continuidad de los procesos, porque hay que llegar al cambio de los imaginarios para obtener aprendizajes y realidades que se visibilicen. Este enfoque metodológico que parte del amor y que donde se nombra la alegría, la lúdica, es muy serio. No es una cosa anárquica. Eh, por eso hago esta enumeración. Siempre la elaboración diagnóstica es muy importante, la planeación de largo plazo, las metas concretas, la focalización de la intervención, la identificación de fuentes de financiación, que muchas veces se truncan ideas maravillosas por ese pequeño detalle que no es tan pequeño. Las características de participación que son maravillosas, que le dan legitimidad a los procesos, y las características de integralidad. Por eso parto hablando del espíritu, el alma y el cuerpo, humano y comunitario. El enfoque de derechos, el enfoque de género y generación, el trabajo interdisciplinario, el trabajo en red, ¿sí? La interinstitucionalidad, esa elaboración de los mapas institucionales para trabajar en red. Eh, También quiero hacer énfasis en que el trabajo de taller, al menos para mí, ha sido una herramienta maravillosa que ha permitido hacer cambios profundos en situaciones aún adversas. Si me lo dices, lo olvido, si me lo enseñas, lo entiendo, si lo hago, lo aprendo. Por eso el taller yo lo planteo como un lugar de encuentro, de trabajo vivencial, creativo, no rígido, porque es una construcción, tiene reglas consensuadas, traza su propia ruta, según las necesidades y prioridades, todos aprendemos de todos. Y aunque en un taller no se resuelve la vida, se abren caminos mediante la reflexión, el diálogo lúdico y el funcional y la simbolización también muy importante. Se estimula la participación y también se respetan los silencios. Los talleres ayudan a iniciar procesos de transformación en espíritu, alma y cuerpo. Así entonces el tallerista es un facilitador, un ayudador, no un sabio que se coloca por encima de las comunidades, los grupos o individualidades, sino un participante más y un ayudador. Estas técnicas fundantes son la creatividad, la expresión superior de la inteligencia, como es la lúdica. Esta lúdica entendida como la vida misma, como el disfrute, expresada en el lenguaje oral afirmativo, el contacto físico mediante el juego y la abrazoterapia, y la simbolización que permite el desarrollo del lenguaje y el cambio corporal. Todas estas fotografías que has juntado vienen de todo un trabajo de taller. Aquí hay un trabajo de taller con comunidades guambianas, país, mujeres en situación de prostitución, bueno, y personas que, como el hombre que está aquí,
detrás de su figura que él mismo elaboró como parte del taller, un sobreviviente de las masacres de Trujillo. Digo entonces que la lúdica es una forma de relacionarnos con la vida en espacios cotidianos, en lo que se produce felicidad, las actividades simbólicas, imaginarias, como el juego, la chanza, el sentido del humor, el arte, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. Esto lo tomé del libro de Carlos Jiménez, un docente, investigador con quien he trabajado de la mano, sobre todo en otras épocas, cuando estuve con pacientes militares, le ayudó mucho su trabajo investigativo sobre la lúdica. La lúdica posibilita el empoderamiento de identidad, porque mostramos lo que somos. Sacamos a veces ese niño interior que está amordazado y que necesita expresarse. Es una fuerza integradora, fomenta la tolerancia, la libertad, ayuda a la convivencia, permite equilibrio entre lo intelectivo y lo emotivo, convoca la risa con sus efectos equilibrantes. La terapia de la risa es maravillosa. Hemos llegado a hacer talleres de la risa. Es maravilloso, es sanador. Eh, es un proceso de expresión ligado al lenguaje corporal y verbal. Moviliza hacia la creatividad, reafirma la singularidad y el juego hace parte de la naturaleza humana y sugiere elaboraciones simbólicas. Si un niño no juega, es un niño que va a ser un adulto enfermo, triste y tal vez no desarrolle bien su lenguaje ni el pensamiento concreto, porque el juego es un entrenamiento maravilloso porque Dios es perfecto y nos dio esa manera de desarrollarnos. Aquí vemos un juego sociodramático donde estamos representando distintos roles. Eso también fue un taller con personas de Málaga, Santander, y el otro son muchachos campesinos que tenían dificultades para el toque y aquí están en la risa intentando los abrazos. Bueno, todas estas imágenes nos muestran cómo a través del juego podemos llegar a desarrollar trabajo en equipo, como el que se está haciendo aquí con las bombas, donde tienen una meta de no dejar caer la bomba y deben girar, deben seguir la voz de un líder natural y deben cumplir unas metas mientras se disfruta y se preparan ambos hemisferios cerebrales para tareas mayores. Entonces, la competencia, aquí estamos en unas competencias donde hay una persona que está escribiendo todo el lenguaje que se suscita en la competencia. Las porras, los hurras, los ánimos, cómo se le dice al grupo o que haga trampa o que cumpla la regla. Los participantes no están enterados de que hay dos monitores por grupo, uno por cada grupo, tomando nota de todo el lenguaje que sale de allí y luego cómo hacemos una evaluación de ese lenguaje para mirar qué tenemos en el corazón, cuáles son los valores que nosotros tenemos interiorizados y cómo en el juego se muestra nuestra esencia. El trabajo en parejas, caminar atadas los pies o atados los pies para ponerse de acuerdo en un sendero, en una meta, para no ir en yugo desigual, para dar a conocer, para hablar de temas íntimos. El juego de bombas, que en casi todos los talleres lo involucro, porque nos permite conocer la historia personal de cada participante, en su manera de abordar las iniciativas, en su manera de hacer lenguaje, en su manera de involucrarse, de procurar o integración o procurar ganar. María Gema, ¿me escuchas? Sí. María Gema, quiero hacerte una pregunta. Bueno, mira, cuando hablas de esos procesos de la lúdica, por lo general siempre se genera una disyuntiva en lo que es, somos los promotores de lectura, entre lo que es la lúdica y la lectura.
¿qué tan pertinente es que en la lúdica esté inmersa la lectura o la lectura esté inmersa en la lúdica? Esa es como la disyuntiva. ¿Por qué? Porque por lo general siempre la lúdica va a tomar un poco más de fortaleza que los procesos lectores, o lo que nosotros de pronto buscamos con Lectura Cura es que se fortalezca el proceso lector más que la lúdica. ¿O tú qué opinas de esa posición? Me gustaría escucharte. ¿Por qué? Cuéntame. Desde la experiencia, yo hablo que la lúdica anima a los procesos lectores porque no son impositivos, brotan, es algo que queremos conocer, es algo que queremos hacer, porque la motivación, la lúdica no es por sí misma, la lúdica es una expresión, un modo de ser, pero nos lleva a procesos conexos, nos lleva a vencer el miedo a gaguear en público, a querernos alfabetizar, a leer otras cosas que no sean las cotidianas, y en todo este trayecto de mi quehacer profesional, que son añitos, pues la lúdica ha sido una ayudadora, porque como nosotros escuchábamos en voz alta al Quijote de la Mancha y luego intentábamos en juegos sociodramáticos reproducir. Yo era una niña, yo tenía 7 años y era un lenguaje castellano antiguo, pero esa manera de ser me hizo que yo amara la lectura, esa manera de jugar, o sea, y porque el juego tiene una importancia muy grande en el desarrollo de los hemisferios cerebrales y de la capacidad de desarrollar el lenguaje. Un niño que no juega es un niño que está enfermo. Bueno, me voy con la primera experiencia. Dale. La escuela de padres, este fue mi primer trabajo, todavía yo no me había graduado, Medellín, Popular 2, año 1977. Existía los centros de atención integral al preescolar llamados CAI, donde me aceptaron como directora, aunque no tenía todavía mi título universitario, porque era un lugar a donde no iba nadie. Yo vivía en Manizales, me convocaron, yo me fui, todas las directoras anteriores habían sido atracadas y 2 de ellas violadas, porque el transporte urbano llegaba hasta un descampado, de ahí uno tenía que subir por unos caminos donde salían los asaltantes. Entonces, en esa zona marginal, con las problemáticas que son inherentes a la miseria, la delincuencia, la violencia de todo tipo, el desempleo, la pobreza, el abandono y el rechazo a las instituciones, había que irse para allá. Entonces, yo después de haber ido algunas veces y darme cuenta cómo era el ambiente, cómo eran las hostilidades, cómo el que llegara allí es que el Popular 2, para los que conocen, y en esa época era algo muy fuerte, era como decir, métase ahora a un cartuchito en evolución. Había mucha droga, había mucho atraco. Entonces la estrategia que a mí se me ocurrió era vivir en el sector. Yo estaba muy chiquita, yo estaba jovencita, y yo dije, si soy una vecina barrial, me van a respetar. Y me fui a vivir al Popular 2. Mi familia, yo tenía un niño pequeño, está aquí en la fotografía, es el único que no tiene delantalcito. Todos estos niños lo amaron, ahí estoy con mis 2 jardineras, esto hace muchos años. Vivir en el sector me llevó a ¿qué? A ser una vecina. La persona que era encargada de servicios generales en el CAI, me admiró por eso, era una morena, hermosa, alta, muy bien plantada y fuerte. Su nombre nunca lo olvido, Rocío. Rocío me dijo, yo era menor que ella, yo era la directora. Me dijo, usted es muy guapa, voy a hacer algo por usted. Me dijo, venga, demos una vuelta. Y me llevó por el barrio,
se metió por los recovecos, por los barrancos, saludaba a todo el mundo y dijo, cójame de gancho. Yo hice eso, lo que ella me dijo, y yo no lo entendí muy bien, pero después supe que uno de sus hermanos era como de los que mandaban allá en todas esas actividades ilícitas. Desde ese momento en que Rocío me paseó, yo fui respetada. Empecé a hacer visitas domiciliarias y a conocer la historia de cómo llegaron a este lugar. Eran entrevistas espontáneas, no muy estructuradas, pero yo llevaba diario de campo, no delante de ellas, y empecé a conocer que eran unas historias de desplazamientos de distintos pueblos de Antioquia por diversas razones, pero con un denominador común, despojo de tierras. Lo primero que se me ocurrió y que no estaba dentro de mi contrato era que, porque yo era directora de un jardín infantil de bienestar, era que estas personas tenían que aprender a leer y escribir. Había mucho analfabetismo y como yo vivía en el barrio, me conseguí una familia muy bella que había sido también desplazada y despojada y habían tenido que dejar la universidad y terminaron viviendo en ese lugar. Con ellos me fui a vivir, ellos me ayudaron a alfabetizar a las familias. Formamos una escuela de padre con talleres lúdicos, baile y literatura infantil para adultos. ¿Cómo es esto? Ellos no sabían leer o eran funcionales, analfabetos funcionales porque lo habían olvidado. Y lo que teníamos allí en el jardín infantil era todos los libros y los cuentos para los niños y lo que fuimos llevando las jardineras y yo. Pero en esta literatura infantil yo los convoqué a que hiciéramos un taller. Esto surgió porque empezaron a decir que los niños estaban llegando muy untados de betún, de pintura y que eso no aguantaba la lavadera de los delantales. Entonces hicimos talleres de padres y escuela de padres para enseñarles exactamente las mismas técnicas que les enseñábamos a los niños. Y estas personas se han pegado una entusiasmada y empezamos a leer cuentos infantiles para ellas. Que yo me acuerdo de una mujer muy hermosa con una sonrisa abierta, María de los Ángeles, desdentada y con su sonrisa abierta, decía, a mí nadie me había leído un cuento. Esta literatura infantil para ellas fue el abrebocas para un montón de cosas que hicimos allí hasta hacer una organización asociativa. Obviamente, esto se salía de un poco de los parámetros para los cuales fui contratada, fui llamada a relación, indagando si tenía algunos intereses ocultos o desconocidos por la institución, para lo cual yo quería hacer eso. Yo no entendía muy bien, después entendí que era como si era que iba a formar gente para grupos clandestinos o algo así. Eh, bueno, esa experiencia pues me dejó muchas enseñanzas porque allí fue con la oralidad. Ellas contaban sus historias en las reuniones y empezaron todos, y eso construye comunidad, cada uno a contar, eran vecinos hace tiempo y no sabían de dónde venían desalojados, por qué habían llegado, y eso generó una coherencia bastante, una coparticipación bastante importante. Bueno, aquí los Jibis y Cuani. Después de estar un tiempo en Medellín y de trabajar y de que después de 5 meses que la institución no nos pagaba, yo me fui. Y me fui para los llanos orientales, donde un hermano antropólogo me hizo una ceñita, a trabajar con la comunidad Jibis y Cuani. En ese tiempo no era como ahora que tenemos cámaras y todo eso, mucha desconexión y no había forma de fotografías, no era tan fácil. Entonces yo hice un cuadro, este es un cuadro en tela, donde están registradas todas las actividades económicas de esta comunidad. Todavía lo conservo. Eh, yo hice eso, yo llegué a Puerto Gaitán Meta en 1980, al centro UNUMA de la comunidad indígena Sicuani, conocida por
la clasificación antropológica como los guaíbos. Era una comunidad sobreviviente a unas masacres, a persecución y exterminio por parte de colonos con apoyo de la rural. La historia de nuestro país es muy dolorosa. Despojados de la tierra y de sus actividades económicas, en un proceso de recuperación cultural, llegué yo a apoyar esto con ayuda de una ONG suiza, donde habían unos gestores allí. Había mucho rechazo de la población a que vinieran gente externa. El amigo que me convocó llevaba 10 años con ellos, o sea que ya era de su comunidad. Yo no conocía la lengua, pero yo quería, porque he amado estas comunidades. Mi abuela paterna fue hija de mujer indígena y colono, o sea que he conocido mucho esta historia, he amado esas raíces. Eh, la población, Puerto Gaitán y todos los pueblos, Puerto Lleras y a sus alrededores, Puerto López, eh, nos rechazaban. Valía más una vaca que un indígena. De hecho, la matanza de Planas, que fue en 1900, esa masacre en 1968, donde se acostumbraba a cazar indígenas como cazar animales, y eran trofeos y no pasaba nada, no pasaba nada. Eh, Empezaron a cazar indígenas y a despojarlos de la tierra, eh, a quitarlos del piedemonte donde está acendrada su cultura y a tirarlos a la sabana. Ellos no son ganaderos. Entonces, empezaron los indígenas a cazar, sí hubo eso de cazar reses para vivir porque les quitaron su territorio, el Estado estaba ausente y se apropiaron de estos territorios y en la finca La Rumbera asesinaron una familia después de invitarla a cenar, a almorzar, una familia del que era el líder, y después de que almorzaron los mataron a tiros de carabina y empezó una masacre muy fuerte. Entonces, bueno, esto para los que les guste la historia, esto fue en San Rafael de Planas, con un inspector de policía que los ayudó, un ex inspector que quiso hacer cooperativas para vender las artesanías y terminaron fue alzados en armas, o sea, alzados en arcos y flechas para defenderse del ejército, la policía y el plan rural. Esto terminó en masacre, torturas, asesinatos. Cuando yo llegué a trabajar allí, conocí al padre Ignacio González de la comunidad monfortiana, que aún trabajaba con ellos y con ellos me uní a trabajar. ¿Qué se logró allí? Se logró muchísimo. ¿Cómo fueron las estrategias? El desempeño de roles de acuerdo al género y a la generación. O sea, yo empecé a hacer lo que hacían las mujeres, yo no podía hacer otras cosas, aunque las mujeres no hablaban nada de español. Los varones hablaban un poco de español y yo dije, bueno, y a quitarme los blue jeans y a ponerme faldas, porque era la manera como ellas identificaban a una mujer. Este respeto cultural, la observación, el diario de campo, aquí estoy yo, todavía no me ha quitado los bombachos. Estoy yo cuando fui allí, eh, me mostró esta observación que había que aprender urgentemente la lengua y empecé a elaborar un corpus lingüístico con las pocas herramientas antropológicas que tenía. Empecé a participar en todas las actividades económicas de las mujeres. Ay, miren, es que a usted la contratamos para que venga a enseñarle a los indígenas. Y dije, sí, pero primero voy a aprender para ser aceptada. Esta fue una comunicación a través de la solidaridad y de la lúdica, porque yo llevé a mi hijito y mi hijito se entendió perfecto con los niños indígenas a través del juego. Y como era morenito y lacio, parecía un niño más de ellos. Entonces, en esta empatía, yo me di cuenta que la comunicación no era tanto imponerles el español, sino respetar su cultura y conocerla.
muchas noches de trasnocho con esas caperuzas, leyendo lo que había, yo ya había leído antes de ir, eh, y recuerdo que conmigo llegó una antropóloga de tesis laureada de la Nacional, que había hecho una tesis laureada sobre ellos, y ella no pegó, la sacaron, porque ella llegó a imponer sus criterios, a decirles que subieran el fogón, que por seguro ella le parecía muy duro agacharse, y es duro aprender a cocinar. En una novela que tengo escrita, narro sobre esas dificultades. Eh, y sin embargo, esos modos culturales establecidos y respetados fueron la comunicación. Se formó un grupo de jóvenes sicuani a los que yo debía enseñarles español, geografía e historia bubeini. Bubeini es lo blanco, lo de afuera, lo que no es propio. Estos jóvenes sicuani había que formarlos como maestros bilingües. Esto era ya una ganancia que se tenía. Ya habían los llamados indigenistas del Ministerio del Interior. Yo tenía allí un hermano conocido y un conocido, y con aceptación del Ministerio de Educación se hizo una cartilla bilingüe. ¿Por qué? Porque esto fue de doble vía. Ellos me enseñaban la lengua y la cultura y yo les enseñaba mi lengua y mi cultura. María ¿Querías Gema, preguntarme discúlpame. algo? Sí, sí, sí. A ver, es que a mí me parece muy importante lo que nos estás contando de tu experiencia, porque acá en el Valle también tenemos población indígena, en el Valle del Cauca, y resulta que hace poco con lo del montaje de las mesas municipales de lectura que tenemos, dando pues como pie a la ordenanza 453 de la política pública, alguien me decía, no, mire, es que en un municipio me decían, no, profe, lo que pasa es que aquí tenemos el índice de analfabetismo muy disparado, y es que las poblaciones indígenas, y entonces yo le dije, no, un momento, los indígenas no son analfabetos. Lo que pasa es que nosotros, creo yo, no sé, según te he escuchado y tratando de aprender mucho de ti en ese sentido, creo que nosotros no debemos irrumpir en el lenguaje de los indígenas de esa forma tan tremenda. Nosotros lo que debemos hacer es, me parece genial cuando tú hablas, es primero aprender, o sea, eso es leer territorio, aprender primero de ellos para luego que ellos aprendan de lo nuestro. Entonces yo considero que no deberíamos encasillar a los indígenas dentro del índice de analfabetismo que hay en el Valle. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, ahora que hay mucha más valoración y desde el derecho, eh, pues ellos tienen una cultura que recuperar, porque todas estas comunidades tienen valores olvidados, valores transgredidos, valores impuestos y valores que tienen que recuperar. Nosotros al hacer esta cartilla, porque este proceso ya iba en marcha, yo entré a reforzar con los dibujos que hizo un amigo que fue hasta allá. Esto, imagínate, esto no es ahora, la tecnología de punta de entonces era tener una fotocopia a 2 kilómetros. Entonces era poder hacer estos dibujos, colorearlos, graficar la lengua que no había sido graficada, ¿sí? Era hablada, no graficada. Entonces, eso implicó estudiar lingüística, leer mudo, trabajar, y teníamos un grupo de amigos que apoyaban toda esta causa. Aquí, por ejemplo, Pepe Pena, Penapona. Entonces uno decía, este es un lenguaje de la Pepe. Y uno entiende que Pepe va con su mamá para el Cunuco. Entonces, cuando uno empieza, cuando por fin, vea, esta hojita yo le tomé la foto, yo tengo la cartilla en el original manual primero, y puse esta foto porque para mí esto me conmueve, es que estamos hablando de hace muchos años. Y yo aprendí con la cartilla, pero ellos aprendieron a quererme a mí. Yo les enseñé, ellos me decían, bueno, que además de esas complicidades que Dios da, la vida, mi nombre es Gema, y Gema
quemá en la lengua guajiba quiere decir a mí qué importa. Entonces ellos se podían morir de la risa de que una mujer se llamara a mí qué me importa. Entonces ellos me decían Gemabayo, Bayo es mujer, mujer a mí qué me importa, sobre todo los niños. Yo salía por la mañana al caño, porque había el caño de las mujeres, el caño de los varones, uno iba al caño a lavar la ropa, pero con la ropa puesta, porque así lo hacían ellas. Ya se lavaban el vestido y luego se tiraban al sol y ya. Entonces yo hacía lo mismo. Entonces yo salía por el caserío y los chinitos salían y me decían, Gemabayo, Gemabayo, y yo ya sabía que era mujer, a mí qué me importa. Y la expresión de ellos es Gemasaya. Entonces ellos decían Gemabayo y yo decía Gemasaya. Entonces formamos un cántico. Y ellos me llegaron a amar. Es que nació una niña y la pusieron caballo. No debe tener años ahora. En fin, culminamos la cartita bilingüe para nuevas escuelas en la comunidad, no solo allí en el Meta, sino también en el Putumayo. En el que vea, perdí geografía, el departamento que sigue allí, que colinda con el Meta. Y porque ellos iban siendo desplazados, entonces eran caseros, eran itinerantes. Yo vivía en Sarrurubá, y Sarrurubá cuando fui a volver ya no era ahí, era en otra parte, porque les quemaban los ranchos, les quemaban los arrozales, y bueno, cuando yo llegué a Puerto Gaitán, esta es la saniquera que viene a trabajar con esa chusma. Era una cosa tenaz. Entonces, yo aprendí a amar esa cultura, aprendí algunas palabras del sicuani y era esa defensa del piedemonte, del territorio y un reconocimiento que se logró en el Ministerio del Interior. Se logró, ¿sí? Una defensa de esa recuperación cultural. Bueno, igual hubo amenazas. Yo recuerdo una vez que llegó un helicóptero y aterrizó y me mandaron llamar. Mi compañero no fue porque él ya lo habían amenazado de muerte. Yo fui, yo quería saber qué querían los militares, venían de Medellín y me querían era averiguar por los llamados cabecillas guerrilleros de los indígenas. O sea, una guerrilla de flechas. O sea, eso es impensado, pero yo hablé muy tranquilamente y siempre en los términos técnicos. Yo no tenía miedo, por Dios que no. Yo no tenía miedo, yo tenía curiosidad. Y este señor me convenció de que me fuera con él para la brigada. Yo le dije que sí, y que sí, que tranquilo, que me recogieran al otro día. Y esa noche me volé ya del centro indígena, me volé para los caseríos. Y no me volvieron a buscar, pero era una cosa fuerte. Se logró hacer esta cartilla. Yo me vine de allá cuando empezaron las amenazas, cuando empezaron a convencer a los muchachos, porque esas tierras fueron quitadas para la ganadería y para la siembra de marihuana. Entonces empezaron a convencer a mis muchachos, los maestros bilingües, para que no trabajaran como maestros en las distintas escuelas que les pagaba el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, sino para que fueran mulitas. Se perdieron muy pocos. Yo recuerdo haber ayudado a rescatar uno que había caído en el alcoholismo, porque primero les daban era aguardiente y después les daban droga. Esta experiencia me dejó una enseñanza muy grande acerca del respeto cultural y del aprendizaje de doble vía. Las mujeres que son muy celosas, porque una de las defensas que tenían en la comunidad era que cualquier agente institucional que llegara allí o preñaban a la mujer o la enamoraban. Entonces yo ya sabía, porque dice Mobein, o sea, Mobein Bayo, mujer blanca, es prostituta, porque eso es lo tradicionalmente ellos conocieron, fue las prostitutas que vinieron desde otros países, desde
desde la conquista. Entonces, bueno, me mantuve a la altura para no ser seducida, eran hermosos. Sobre todo mi niño, yo estaba niño y ese niño con los otros niños, entonces, bueno, esa experiencia, allí la lectura, porque es leer desde el amor, la lectura fue el respeto. Y me enamoré tanto que después, cuando ya iba a terminar mi carrera, hice mi tesis sobre ellos. Mi tesis sobre las políticas de tierra, de educación y salud para las comunidades indígenas y especialmente para los guaíbos. Entonces, por eso después me fui a estarme con ellos, a visitarlos, volví, pero ya para hacer mi tesis de grado, y después ya era imposible volver porque ya era bajo amenazas. Bueno, estoy como cansadita pues de hablar. María Gema, mira, hay una cosa, perdón, muy interesante que tú estás abordando. Y a mí me encanta cuando dice, seguro que yo no tenía miedo, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría, como este es un espacio donde nosotros tenemos también conectados a muchos voluntarios que han sido formados con el programa de la lectura cura. Yo les digo muchas veces a ellos, hombre, hay que tratar de llegar a los espacios donde no es posible llegar, digámoslo así, ¿no? Entonces, que la caseta comunal de tal barrio, porque lectura cura no es solamente direccionada hacia los hospitales, hacia las cárceles o las fundaciones de cuidados paliativos o de las personas enfermas físicamente. Tenemos que entender que también hay personas que se enferman desde su parte mental, desde su parte espiritual, ¿sí? Todas estas cuestiones. Entonces, desde el alma. ¿Cómo? Exacto, desde el alma. Es cómo vencer eso, María Gema. ¿Tú qué recomendación le podrías dar a estos voluntarios que nos están escuchando y a las personas que nos están siguiendo? ¿Cómo romper ese paradigma tan impresionante que tenemos para poder llegar a esas personas más vulnerables? Bueno, todo lo contrario del miedo es el amor, no el odio, el amor. El miedo solamente es curado por el amor. Cuando uno ama, uno no tiene miedo, pero uno va llegando a eso es porque primero se está sanando o porque en estas mismas comunicaciones de doble vía se está sanando. Podemos tener mucha técnica, le digo que tesis laureada Tijuani y la sacaron al mes porque ella tenía los egos muy en alto. Entonces uno tiene que mirarse y el amor nos ayuda a mirarnos. Obviamente yo estoy hablando de un proceso de años. La jovencita osada que era en ese momento, aunque amaba, ahora es una mujer mucho más madura, soy una mujer mucho más madura, pero solamente los procesos de sanidad interior, de autodescubrimiento, nos ayudan a prepararnos. Yo he participado en procesos con instituciones, con proyectos para hacer voluntariado. Y lo primero son los talleres diagnósticos. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿de qué me estoy escapando? ¿O qué hay en mí que me trae a esto? ¿Estoy en el lugar equivocado? ¿O este es mi proyecto de vida? ¿O cuáles son mis motivaciones? ¿Y cómo puedo dignificar las motivaciones? Porque a veces uno está huyendo de muchas cosas. Después descubrí también de qué huía yo. Que hay estructuras expulsoras en las casas que lo hacen ir uno, o lo que se llama huir hacia adelante, y ir a cumplir proyectos muy humanistas y muy hermosos, y a veces uno está huyendo de cosas. Pero igual cuando hay amor, eso se revierte en la sanidad interior. Sin sanidad interior yo voy a engancharme en las problemáticas. Yo voy a llorar por las heridas de los otros, y no es que uno sea incólume o indolente, sino que el distanciamiento se aprende con la sanidad interior. De hecho, hasta este trabajo, pues me convoqué yo misma a mirar que yo sí he estado en muchas partes, y eso que no lo puse todo porque y a darme cuenta que todo esto fue parte de mi trabajo y de mi trabajo de sanidad interior. Hoy a todos ellos les digo gracias, gracias. Con algunos se han mantenido nexos.
Gracias, porque todo eso me ha hablado. Yo me he leído, los he leído. Yo llegué con unas técnicas, con las técnicas que uno tiene de positivismo, pero eso también se va enriqueciendo cuando no es solamente el distanciamiento del que sabe más y es psicorrígido en la aplicación de la técnica, sino cuando eso está endulzado con el amor, que es la valoración del otro con una dignidad como persona. Y eso es un aprendizaje que yo creo que acabaremos cuando nos vayamos a ir. Pero eso también nace del corazón. Todos los que quieren ser voluntarios tienen un llamado muy hermoso al servicio y tiene una raíz de amor. Eso hay que desarrollarlo, pulirlo y trabajar muchísimo en eso. Bueno, muchas gracias, María Gema, Eh, por eso. Esa información para nosotros es muy valiosa y sobre todo de personas como tú que vienen con esa experiencia tan significativa. Te cuento que estamos conectados, están conectados con nosotros de las bibliotecas públicas del departamento del Valle del Cauca, de Buga, de Yotoco. Tenemos personas conectadas de las bibliotecas comunitarias de la Comuna 13, de acá de Cali. Tenemos personas que nos envían las felicitaciones y todo lo que tienen que ver estos saludos de Ecuador, de México. Entonces, vamos muy bien, María Gema. Muchas gracias por Me toda alegro, esta me alegro por experiencia. toda esa audiencia. Toda esta audiencia va con mis palabras con mucho amor. Se Bueno, este siente, se sí, llamó señora. Talleres de Interacción para el Desarrollo Integral del Niño y Capacitación Promocional a la Mujer. Ahí estoy con mi coequipera. Esto fue en Villa María Caldas, en la vereda Llanitos, de 1986 al 88. Esto fue una iniciativa personal, más de mi amiga. Yo tenía otro hijito muy pequeño y no me animaba, vivía en una finca, pero ella me convenció y elaboramos un proyecto para una ONG holandesa, la NSK, y nos dieron platica para ese proyecto tan lindo que presentamos con los damnificados del volcán Arenas. Ellos estaban en Río Claro, hubo muertos, la lava se llevó, pues las borrascas se les llevó todo y fueron reubicados en la vereda Llanitos del municipio de Villa María. Yo vivía en Villa María, entonces eso era, me tocaba mucho. Entonces montamos los talleres en jornada contraria. Generalmente esos niños se iban a trabajar en la jornada contraria. Lo primero fue convencer a las mamás e invitarlas a que los niños pudieran asistir y que ellas también. Y allí se montó la casita de los niños, hicimos música, teatro, títeres, pintura, cuento, ecología. Nosotros hacíamos excursiones por esta veredita, descubriendo la botánica, descubriendo los animalitos, y luego veníamos y los dibujábamos, construíamos un cuento con estos descubrimientos, hicimos juguetes, participamos, practicamos deportes, hicimos gimnasia y recuperamos muchos juegos dirigidos, bueno, juegos tradicionales, y aquí hay uno de los niños en el juego sociodramático que los llevé hasta mi casa, porque yo tenía un botín de ropas, porque siempre he trabajado de la caracterización, ¿no? Como parte del juego sociodramático que nos lleva también al juego teatral. Eh, Hicimos mucho trabajo con las mamás, hicimos un diagnóstico comunitario, los talleres fueron para ese diagnóstico, ya habíamos hecho un trabajo previo a través de una institución que nos prestó su personería jurídica, porque nosotros éramos dos chicas entusiastas, con la sorpresa de que a la hora del té, esta entidad, que era una ONG de Villa María, se nos robó una tercera parte del capital que nos habían mandado para el trabajo diciendo que eran gastos administrativos. Entonces, un aprendizaje más, ¿no? Eh, Esta aceptación y perdón fue lo que más empezamos a trabajar porque había que perdonar la tragedia, había que perdonar a la naturaleza.
y había que resignificar la historia. Ellas ya tenían situación de pobreza, ya tenían analfabetismo, ya tenían otras cosas y viene, y lo poco que tenían se lo llevó la borrasca, esta tragedia. Entonces hicimos terapias de sanidad interior. Allí ya me lancé yo más en el trabajo individual, familiar y grupal, ayudarles y se logró, bueno, estas historias de vida sí fueron habladas. Empezamos con un bordado, ¿no? Un bordado en una técnica parecida a la del cuadro que mostré ahora, para construir el nuevo barrio, el nuevo territorio. O sea, teníamos la posibilidad de construir comunidad. Entonces, cada una construyó el barrio, hizo las casitas y mientras bordaban, iban contando sus tragedias, iban contando sus esperanzas, se hicieron más amigas, porque fue un barriecito en una vereda. Entonces, esto sí, nosotros lo escribimos, lo captamos, fue muy bonito esta oralidad de las historias de vida. Se hizo un proceso de desarrollo humano, esta escuela de padres fue con contenidos lúdicos y formativos, eh, para la pedagogía de la crianza. Bueno, muy linda, porque las mujeres campesinas son muy hermosas y con ese afán de aprender y además estábamos bordando, ya hacíamos muchos encuentros, hacíamos nuestras fiestas con comiditas. Bueno, esto fue muy bonito y se hizo diálogos generacionales. Buscamos a las personas más adultas que estaban en esa vereda para que les dieran la bienvenida a través de los niños y se hicieron diálogos generacionales. Los abuelos, los adultos contándole a los niños del barrio, de los damnificados, cómo era la vida en la vereda y cuáles eran las historias de ellos. Esto no lo escribimos, fue una oralidad y un encuentro generacional muy hermoso que me dejó experiencias para que más adelante en otros encuentros ya lográramos escribirnos. Se hizo esta formación artesanal para abordar el nuevo territorio. Bueno, de allí me queda que una de las niñas, que era una niña muy inteligente, tenía 4 años y decía, Juan, yo voy a estudiar lenguas porque yo voy a ir a Europa. Además, ellos hicimos una biblioteca allá y decía, una biblioteca con donaciones, ¿no? Con los libros que uno traía de la casa y lo que pedíamos, porque como parte del capital se nos lo robaron los administradores que tan generosamente nos prestaron su personería jurídica para a través de ellos hacer los desembolsos. Entonces, no fue la que queríamos, ¿no? La biblioteca que queríamos, pero esta niña decía, ¿dónde es Europa? ¿Dónde es Estados Unidos? Yo voy a aprender lenguas y yo me voy, y yo voy a ir, y yo voy a hacer esto. Esa niña estuvo en Europa, ahora vive en Estados Unidos, es una maestra, es una niña maravillosa, es una mujer maravillosa, tiene 2 hijos, y es mi amiga, y toda su familia. La mamá, estaba embarazada y había sido violada y no sabía. Ella trabaja como empleada doméstica, le habían dado algo y había despertado en un lugar y después estaba embarazada y en un barrio nuevo y damnificada y sin poder contar. Esa niña es mi ahijada, esa niña que nació, Juanita, y es una niña maravillosa. Todas somos ya adultos, muy adultos, pero esto se ha mantenido. Entonces quería contar eso de Mónica, cómo se crean estos lazos, estos aprendizajes. Ese barrio prosperó, muchas personas hicieron una organización que aunque fue manoseada por la misma que nos robó, pero lograron tener cultivos comunitarios. Cuando se nos acabó la platica, entonces ya nos fuimos de allí y me fui a pintar recuerdos. En Manizales, en la caja de compensación familiar, en el área de pensionados, de 1987 al 88.
Yo he practicado la pintura, la música, la danza, el canto, el teatro, porque todo eso ha estado en casa, estuvo en casa, pero yo no era una técnica en pintura, pero yo me puse a estudiar y yo dije, sí, sí, yo lo puedo hacer. ¿Qué pasó? Había que elaborar cuadros con técnicas pictóricas mixtas y la mayoría de los participantes tenían dificultades de motricidad. Esta fotico la rescaté porque muchas se han perdido, los ires y venires, ahí estoy con parte del grupo. Eh, Decían, es que nosotros no sabemos ni coger un lápiz. Yo toda la vida pelé plátanos, me decía una. Otro decía, no, pues eso para qué, yo no soy capaz, no, es que porque no es que yo quiero que me enseñen otra cosa. Entonces, tenían esos problemas de motricidad fina que los desmotivaba para la actividad, por lo cual se generaron espacios lúdicos para el diálogo y la ejercitación motriz a través del juego. Eso me inventé la ronda, los juegos de todo y gozábamos mucho para que ellos empezaran a aflojar las manos. Y hicimos espacios para narrar historias de vida que inspiraron los temas para cada obra y esto fue un éxito. Nos sentábamos a conversar, a veces venía mi jefe y me decía, Gemma, usted no está trabajando la pintura, y yo, tranquila, doctora, que estamos preparando el material. Y era contar lo que fue más llamativo en sus corazones, lo que fue más bonito o más triste o lo que se quedó, incluso las frustraciones o lo más alegre. Y a partir de ahí ellos hacían la narración, a veces hacíamos representación de eso que pasó en el juego sociodramático y finalmente cada uno abrazó una idea y una historia para plasmarla en un cuadro. Y ahí sí nos pusimos, porque llevé hasta un ayudante desde mi bolsillo a que hicieran el cuadro de sus sueños. Fue tan llamativo que esto fue expuesto en el periódico La Patria cuando yo nunca se exponía, porque recuerdo el señor del sombrero. Él hizo un cuadro que no lo querían exponer porque la jefe decía, pero es que mira que en el jardín puso lagartos, caimanes. Uf, y yo le dije, el surrealismo es una expresión pictórica. Y defendí ese cuadro a ultranza. Y bueno, no conservo sino estos tres cuadritos eh, maravillosos. Para ellos serán las obras de arte, colgados en las salas de sus casas. Eh, el cuadro con el lagarto en el antejardín, con el cocodrilo, lo querían comprar, porque es que esto fue maravilloso. Ahí yo aprendí que lo que se hace con amor, aunque no sepamos pintar, pintamos. Entonces, todo esto fue a través de diálogos lúdicos. Bueno, quería también mencionarlo porque muy osada yo también, porque yo le he dicho sí, 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 sí a las cosas. Bueno, aquí vuelvo con los indígenas. Ya en Puerto Lleras Meta, yo ya había culminado mi carrera, había hecho una tesis que gustó mucho y me invitaron a hacer un curso de conocimientos culturales con 50 participantes de 14 etnias de Colombia. Esto fue en el 89. Había un problema, porque había una barrera cultural, especialmente la lengua. Es que imagínense, 14 etnias, 50 personas, entre hombres, mujeres y adolescentes. Hasta niños había amarraditos a la espalda de mamá. Entonces, hablando con mi hermano, el antropólogo, me dio ideas y yo me lancé. Fue, bueno, el conocimiento básico de cada cultura allí representada, su economía, su cosmogonía, o sea, lo que en el alma, el espíritu y el cuerpo de la comunidad es lo ético, lo émico y lo étnico. Eh, y la identificación de factores y objetivos comunes convocantes, porque estaban todos juntos. Ellos querían tener una organización de defensa de tierras y tenían unos liderazgos venidos desde los blancos, ¿no? Entonces, listo. Eh, Se eligió el dibujo como el lenguaje para el taller.
la mapificación, o sea, ellos hacían los mapas como ellos tenían concebidos sus territorios, aunque no cupieran en el mapa de Colombia, eran sus mapas. Y el juego sociodramático. Ellos dibujaban la actividad económica como manera de expresión, conservando cada uno su lengua y con la ayuda de un intérprete indígena con un manejo básico del castellano. Estos son obras de arte. Esta cartilla yo la conservo todavía, dice, ¿qué es la cultura? Esta cartillita de qué es la cultura fue maravilloso haberla hecho, no está vale oro, ¿sí? Todavía la tengo con los dibujitos pintados a mano alzada, ¿sí? Entonces, cada grupo, se hicieron grupos y ellos, mire, ellos dibujaban, porque había gente Cogi, había gente del Baupés, y todo lo que ellos dibujaban era la actividad central económica y el territorio, porque la economía y el territorio están amarrados al lenguaje, a las creencias, y de esa manera, sin yo saber sino un poquito de Guaíbo, sin conocer las otras lenguas, sin un intérprete por comunidad, sino dibujando y porque ellos hacían la representación en su lengua, porque era la que conocían. Pero con los dibujos y con la representación nosotros interpretaban. Esto fue muy bonito, fue un aprendizaje pues muy maravilloso. Realizamos 16 encuentros de taller y sus productos quedaron plasmados en la cartilla. Aquí vemos, por ejemplo, una expresión chamánica de curandería, o sea, el médico de la comunidad que está sanando, está también el morrocó, que es cómo respetan los sirianos a las tortugas, la corona ceremonial, las malocas, los instrumentos musicales que también son instrumentos sagrados en su cosmogonía, la maraca ceremonial, y bueno, teníamos a Chaguas del Meta, Barzano de Baupés, Cansá del Putumayo, Cubeo del Baupés, Carapana del Baupés, Chimira del Magdalena, Besano del Baupés, Guaíbo del Bichada, que esta es pues la definición que hace la antropología, ellos se llaman Jibisicuani, gente sicuani, no tiene traducción, es la esencia de lo que ellos son. Cogi del Cesar, Letuana del Amazonas, Paez del Tolima, Siriano del Baupés, Tucano Baupés, Tuyuca Baupés. Yo para este encuentro me fui con miedo de qué, de que no lograra vencer la barrera, pero al mismo tiempo tenía tanto empeño en lograr lo que yo dije, si hacemos representaciones, si hacemos dibujos, lo hacemos porque todos son capaces de lograrlo, de hacerlo. Esta parte me pareció pues muy hermosa, aprendimos muchísimo, quedaron plasmados en la cartilla. Esta cartillita, pues cada uno se la llevó, fueron hechos a mano, no sé si más adelante la reprodujeron, porque yo fui contratada, fue para estos talleres donde yo me fui a vivir en una comunidad en Puerto Lleras, mientras hacíamos eso, estábamos convocados en una finca, había mucha persecución, todavía, ay, sí que había más persecución, quien trabajara con los indígenas era guerrillero o era enemigo del Estado, había mucha sospecha, pero ¿por qué alguien que es profesional quiere venir a meterse con esta aventura? Entonces, siempre me ha tocado o me tocó, pues ahora no, ahora son otras las barreras, pero se logró hacer esta cartilla. Bueno. Luego ya en Manizales trabajé en un programa, me contrataron como trabajadora social, analista de créditos para préstamos solidarios a través de la Corporación Actuar por Caldas. Y yo me di cuenta que la mayoría de las mujeres que iban
que iban a decir que era un crédito solidario eran mujeres, de estratos uno y 2. Así que con la ayuda de la FES de Cali, que nos dio dinero, capacitación, esta movilización de recursos se hizo ya estando ahí. A mí no me contrataron para eso, sino para ser analista y acompañando a estos usuarios del programa a que sí invirtieran el dinero en lo que es, pero al darme cuenta, se me ocurrió y tenía un jefe que era abierto, era una persona de una gran inteligencia y de mucha inteligencia emocional. Dijo, si cree que se puede, hágale. Y nos fuimos para la Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia de la Presidencia de la República. Fue una mujer que no se me olvidó su nombre porque es como una cantante, Miriam Hernández. Y logramos recursos. Logramos recursos, hicimos un capital semilla y unos créditos solidarios, hicimos parejas solidarias que no eran avaladas hasta entonces. Y bueno, aquí estamos en una capacitación y eran de estrato uno y 2 de Manizales y esto se logró. Hicimos un diagnóstico sectorial, y yo me di cuenta que estas mujeres eran las mejores pagas. Eran las más pobres que los otros talleres de zapatería, modistería y de estas mujeres vendían heladitos, empanaditas, cosas muy sencillas, la morcilla en la ollita, y se logró la cartera más sana en años allá en la corporación, porque hicimos un diagnóstico y empezamos a hacer asesorías. Yo logré que me asignaran otra persona para ir a hacer las visitas domiciliarias y hacer entrevistas a participantes. Encontramos mucho dolor, mucha violencia, feminicidios, encontramos mujeres que me decían, vea doctora, esto que tengo acá era un machetazo. Eso fue una pena que me dio aquel, porque yo dije que quería comprar una nevera. Entonces me dijo que era que yo tenía un mozo. A esa mujer le dimos para la nevera. Y cuando fuimos a mirar si el señor lo había macheteado, cómo era, porque le dimos muchos elementos, inclusive jurídicos. Eh, Convencimos a una abogada muy buena de la ciudad, experta en derecho de familia, de que nos donara unas capacitaciones. Esta mujer empezó a perder el miedo. Yo recuerdo que en esa visita, esta mujer en el lugar más tenaz, el plan de la avanzada en Manizales, donde uno tenía que ir orando constantemente para que no lo fueran a atracar, pero tampoco teníamos miedo. Y se arrodilló y me dijo, doctora, gracias. Y yo, pero mujer, ¿usted por qué se arrodilla? Yo también me arrodillé para quedar igual que ella. Y me dijo, porque a ese hombre lo mataron, porque debía muchas, y él se emborrachaba y volvía a machete, y ya le dieron su merecido. Y esa mujer le había hecho forro de retazos a la nevera. Era el bien mayor que había tenido en toda su vida. Ella me dio la idea de empezar a escribir las historias de las mujeres jefes de hogar y lo empezamos a hacer. Se vincularon a educación no formal, porque eso lo tenía el programa, asesoría jurídica familiar, movimos muchos recursos y realizamos el primer foro nacional de hogares con jefatura femenina. Y el único, porque no tengo noticias de que se hayan vuelto a hacer foros. Con estas mujeres también vimos crecer algunas, se las seguía uno encontrando ya con un puesto más desarrollado, con una vida mejor, alfabetizadas, algunas estudiando. Esto fue una gran satisfacción. De esta experiencia aprendí yo más a leer las historias de ellas desde el dolor. Hicimos talleres de perdón, porque con esos dolores en el alma no hay productividad que prospere. Y ahí empecé a especializarme en el perdón. Ya venía con esto. Y estando allí me hicieron una oferta que me acuerdo que eran amigos de la corporación Actuar por Caldas y el Minuto de Dios, que empezaba a ser un barrio para damnificados. Nosotros estábamos enseñados a que en cada enero en Manizales parte de la feria era ir a ver los deslizamientos. Entró allí con fuerza el Minuto de Dios con su paquete del millón y como era una entidad, una ONG,
había, digamos, algunas ventajas sobre la politiquería. Teníamos era que negociar el lote para que en comodato por no sé cuántos años se lo entregaran a la corporación y poder hacer allí un programa de reubicación y se logró. Reubicación de 128 familias damnificadas y habitantes de zonas de riesgo. Esto fue del 93 al 95 en la Corporación Minuto de Dios, barrio Yarumales. Aquí vemos los tugurios de esas laderas, estas son fotos de la época de donde fuimos a convencer a la gente. Ahí sí yo hice el trabajo de base más tenaz, metiéndome por los lugares donde no iba ni la policía, a decirle a la gente que se querían vincular para tener casita propia. De muchas nos sacaban a machete que porque queríamos era robarles o meterlos en una deuda para después quitarles la casa y el UPAC y bueno, todas esas cosas, pero se logró porque había una gran necesidad y hicimos un proceso de selección sin padrinazgos políticos. La gerente era concejala y esa mujer tuvo toda mi admiración, ahora desde eso somos muy amigas, no se permitió que hubiera presiones políticas porque, o si no, pues la corporación se retiraba. Entonces, lo hicimos con la condición de que las personas hicieran el proceso completo de talleres de desarrollo humano, participativo, integral, para construir comunidad. El cuerpo, el alma, el espíritu de la comunidad ya tenía este concepto más desarrollado y la identificación de todos estos sistemas culturales, de los valores. Entonces, el énfasis en el desarrollo humano fue el cambio de imaginario, de damnificados a emprendedores responsables, porque encontramos muchas personas que eran invasores expertos, donde sabía que iba a haber un deslizamiento, hacían un ranchito para que luego el Estado les diera plata y los sostuviera y los cargaron unos añitos. Después se iban para otros, se les daban casita, lo que fuera, la vendían y se iban para otra. Entonces, la garantía era que estando en un proceso de desarrollo, tuvimos muchos problemas. Ustedes nos imaginan las presiones políticas en una ciudad como Manizales, donde pues los bandos y los mandatos y los gamonalismos estaban muy marcados, y una mujer que era pues, de un grupo minoritario en el consejo y un equipo, que aquí está el equipo, conservo esa foto porque más que compañeros de trabajo fuimos hermanos de una causa. Sí, el ingeniero, la secretaria, eh, como no había mucho dinero, se abrieron campos de práctica y trajimos todo tipo de practicantes, eh, hicimos un gran equipo y empezamos a hacer este trabajo de desarrollo humano con todas ellas. Bueno, ¿qué quedó de ahí? Un barrio, una organización, una asociación, yo no sé si, pues, si persevera. Yo a veces cuando vuelvo a Manizales busco a los amigos que quedaron allí. Eh, Hace poco, pues conmemorando aniversarios, me invitaron a ir, no pude ir, tenía quebrantos de salud, no pude ir a esa celebración y la gran ganancia es que hicimos casas donde la plata se quedó enterrada porque era una cimentación que para que ellos con el tiempo pudieran hacer segundo y tercer piso. Entonces, esto fue con la Universidad Nacional, que nos ayudó con todos los planos, hubo una movilización de recursos institucionales. ¿Qué aprendí yo? Que la pobreza, el derrumbe, la mentalidad de víctima está en el corazón, está en la mente. Y con estos talleres y escuchando sus historias, jugando, enseñándoles la dignidad, la valoración, sobre todo escuchando sus historias. De eso también se escribió las historias de vida. Estas historias de vida, esto todo quedó en los archivos del Minuto de Dios. Estuve en el Minuto de Dios hasta que el Minuto de Dios se retiró de la zona. Se hizo un trabajo en Pereira también, se hizo un trabajo en Cincinnati donde ya había un barrio, todo desarrollo humano. Con todos estos grandes aprendizajes, yo concluía que
que aprendí a leer y a dejarme leer, porque yo tenía, estas familias iban a trabajar, no era autoconstrucción, no, porque era una construcción muy técnica, pero sí se hacían labores comunes, los sábados y domingos, y ya con mi casco blanco como de ingeniera y la gente trabajando, nos sentábamos a hacer, nos sentábamos a descansar porque hacíamos bretas, yo a veces participaba con ellos, me gustaba aprender, hacer muchas labores, los senderos, muchas cosas, la olla comunitaria para los trabajadores, y ahí era el espacio de la conversación, mucha oralidad. Ya después esas narraciones y las escribimos. Bueno, espero no aburrir con toda esta hoja de vida. El taller Solicanto. Lo que me parece a mí y que logro sacar de todo este proceso de tu charla en este momento es que siempre hablas de diagnóstico, ¿sí? En cada uno Sí. de los procesos siempre hablas de diagnóstico. Yo hablo desde el punto de vista de la política pública de lectura, escritura y oralidad, de la cual tú estás hablando mucho en cuestión de la oralidad. Me parece muy significativo que la política pública, lógico, tenga un diagnóstico estructurado, el cual montamos, pero yo digo que todo esto parte precisamente de una organización, y esa organización la que nos puede dar el resultado es un diagnóstico para poder nosotros medir el impacto que podemos generar en una comunidad, ¿sí? O no sé si estoy un poco desviado en ese sentido. Sí, al principio mencionaba que aunque la lúdica, la risa del amor parecen como algo muy superfluo, es algo muy serio. Por eso en el enfoque metodológico planteo la planificación y esos elementos. Bueno, de este taller Solicanto solamente quiero decir que fue una creación de nosotros, una barra de amigos para criar a nuestros hijos. Destaco que allí hicimos todo tipo de cosas como reza ahí y el telegrama cantado, que en esa época fue furor. Ir a llevar telegramas caracterizados y cantando. Y la tejida de tapices para sanidad de despechos y daños del alma. No conservo sino la foto desde ese tapiz. Bueno, es hora de ir terminando. Entonces, creo que no puedo contarles todo lo que quería, pero termino con la tragedia de Trujillo. La tragedia de Trujillo, pues es que conocen historia, saben que hubo unas masacres impresionantes en Río Frío, Bolívar y Trujillo de 1986 al 94 y que todo fue por tierras, narcotraficantes, ejército, policía, y las decapitaciones con motosierra fueron algo terrible y estos cuerpos fueron tirados, mutilados al río Cauca. Esto fue horrible, la Comisión de la Verdad condenó al Estado, estaba Samper allí, y en el 2013 yo con la amiga que se volvió mi socia de desarrollo humano, la que fue gerente del Minuto de Dios, hicimos este proceso de desarrollo hacia el perdón, un enfoque de libertad desde la verdad, el reconocimiento de la historia, nombrando el dolor para sanación y construcción de nuevas realidades desde el perdón genuino. Este ha sido el proceso de perdón más conmovedor, profundo que yo haya vivido. Los duelos, las despedidas, elaborados a través de la oralidad, ejercicios escriturales, simbolismos, poemas, relatos, oraciones, reconocimiento y defensa de la dignidad para derrotar desde el corazón la impunidad. Cuando vimos que estas mujeres decían ya dentro del grupo, después de todo este proceso, ellos todos hicieron su dibujo porque había que empezar por dignificarse y saber quiénes son. Y esta es una parte, una técnica de taller. Están allí algunos sentados y su dibujo detrás para una nueva historia y una nueva lectura desde el perdón. Y quiero recordar este muro, este monumento que está allí, y dice que la memoria transforma el dolor en esperanza, la muerte en vida, y no alcanzo a leer aquí lo que dice, y la impunidad en justicia.
Entonces, este trabajo fue del más tenaz de ver con estas mujeres cuando dicen, ya perdoné. O sea, mi ganancia es que perdoné al que decapitó, al alacrán, a toda esta gente, esto es terrible. Hasta que nosotros fuimos a hacer ese taller, había como mucho culto a la tragedia y al dolor, y aquí empezó a haber un cambio imaginario hacia el perdón y la vida nueva, y lograr con elementos espirituales también el perdón. Bueno, hay otras experiencias, igual yo hice llegar esta presentación a Pilar Villegas para que dispongan de ella, los que los quieran conocer. Hay hay allí otros planteamientos. Este es muy importante de cómo se logró un acuerdo en el espacio público, logramos hacer cartillas y reorganizarse el espacio público de Manizales. Este fue un proceso del 96 al 2001 que tuvo muy buenos resultados y donde tuvimos que hacer en ese edificio que era la antigua alcaldía en ruinas porque no nos dejaban un espacio para capacitarnos y no eran bien queridos los vendedores. Allí llegaba cada uno con su banquita y su linterna y hacíamos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche sin luz. Allí nos sentábamos en un edificio que iban a demoler a hacer todos los talleres. Hicimos mucha cuentería y estas cartillas que también conservo y que algún día tal vez las pueda conocer. Bueno, eh, la otra historia, mujeres en situación de prostitución, también los pacientes inimputables, que eso es el trabajo con pacientes inimputables y cómo a través del juego logramos grandes mejorías en la sintomatología, un trabajo familiar y lo que hago ahora, que es el círculo de recuperación del abuso sexual temprano. Este es mi trabajo actual. Tengo testimonios, tenemos ya escritos, hemos hecho un evento y bueno, este es otro muy hermoso, los dolores ancestrales sanados en la comunidad Misak. Este fue el año pasado. Eh, en fin, entonces quiero leer, ver de lo íntimo a lo colectivo. Mirarnos, ver hacia adentro, reconocernos desde el amor para desarticular egos, poder ser con el otro y cumplir la misión de servicio sin miedos. La narrativa es una bella manera que ayuda a mostrar y a reivindicar las verdades históricas, personales, territoriales, de país, esa responsabilidad ética a la que estamos convocados. Siempre y con especial urgencia en este momento histórico y doloroso. Son múltiples los instrumentos disponibles, desde la palabra creadora, la lúdica, las expresiones artísticas. La palabra es un poder que puede derrotar el control de la mentira. El fascismo domina a masas desinformadas, manipuladas, dependientes, que esperan verdades incuestionables. Hay que hablar con criterio, con conocimiento de causa, sin miedo. La lectura de lo íntimo, de lo colectivo, sana, cura y libera. Esta es la historia de un asombro, mi novela, que la presenté en la Feria del Libro. Me demoré muchos años y es una historia de luchas sociales. Y bueno, aquí estoy yo presentándola en la Feria del Libro en Bogotá y la pongo allí. Algún día la podremos conocer. Me gustaría pues que se diera a conocer porque toda esta historia termina en muchos perdones, en muchísimos perdones y en decisiones. Bueno, esta soy María Gema Salazar González. María Gema, no sabes lo conmovido que me tienes con esta trayectoria tan impresionante de vida, de profesionalismo, todo lo que has logrado en todo este tiempo con las comunidades. Y pues yo creo que esto es algo que nos alienta precisamente a poder seguir conectados en todos estos procesos que tienen que ver con la lectura, con la escritura, con la oralidad, con el arte, con la lúdica, el tener esa gran posibilidad que me queda muy marcado es el no tener miedo, María Gema, el no tener miedo para poder que las cosas puedan darse, es muy, muy importante. De parte mía como coordinador de la lectura cura,
de parte de la Biblioteca Departamental y de todas las personas que están conectadas con nosotros. No sabes todo el agradecimiento que tenemos hacia ti por haber traído esas experiencias tan significativas de vida. Con todo el corazón. Y hago énfasis en que lo único que vence el miedo es el amor. Ok, María Gema. Bueno, acá tenemos... lista, a ver. Listo. Y hay preguntas, maravilloso. Bueno, aquí nos está acompañando Juan Carlos, que es nuestro presentador y que va a dar el cierre a todo este proceso del segundo seminario de la lectura cura. Bueno, María Gema, mil y mil gracias a nombre de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y en especial de nuestra directora, la doctora Mónica Perlaza. Realmente estamos maravillados con todo tu conocimiento y especialmente enriqueciste muchísimo este conversatorio de nuestro segundo seminario, La Lectura Cura. Realmente personas como tú y como las personas que nos acompañaron durante este día, José, realmente enaltecieron de una manera impresionante este segundo seminario que viene liderando con tanto éxito mi compañero, a quien quiero y admiro profundamente, José Luis. Muchas, muchas, muchas gracias, porque sé que es un esfuerzo y fue una actividad que viniste desarrollando. Se terminó en el año pasado, 2019, y empezaste como una hormiguita a trabajar en este 2020 y no teníamos ni idea que iba a ser todo desde lo virtual. Gracias a Dios, Juan Carlos, todo se ha dado, tener la posibilidad de conectarse uno con personas con unas experiencias tan significativas y tan amorosas como Gema, que ese nombre que tienes es digno, es digno de lo que eres una gema grandiosa que nos da la posibilidad de estar, de darnos ese aliciente, de seguir adelante, María Gema. A todas las personas que nos han seguido el día de hoy, mil gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en todo este proceso y sé que el próximo año vamos a tener algo muy especial, mucho más grande que el seminario de lectura cura. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros, por acompañarme en todo este proceso. De nada, mi José, realmente para mí es un honor hacer parte de este programa tan lindo, La Lectura Cura. Este año, pues desde lo virtual, ha sido una oportunidad muy linda porque nos hemos podido conectar con un sinnúmero de personas que nos han seguido desde Italia, Ecuador, México, muchas personas de Centroamérica, más de 3.500 personas se han conectado durante todo el día y esperamos que lo hagan a partir de mañana, que empieza en forma el 6º Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Los queremos invitar para que hoy, a partir de las 6:30, se conecten con el acto inaugural que va a estar bellísimo. Entonces tienen una invitación para que nos sigan a través de nuestro canal regional Telepacífico, quienes están haciendo un esfuerzo inmenso para llevar paso a paso todos los puntos importantes de este festival internacional. Mañana a las 9 de la mañana para que se conecten por las plataformas que tenemos de la Biblioteca Departamental en YouTube, Facebook Live o Twitter. Y lo pueden hacer a través de nuestro enlace www.oigamirelea.com. Ya saben, facilísimo. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y ahí vamos a estar para que puedan mañana. Diego Martínez Lloreda, nada más y nada menos que con Javier Cercas de España. Vamos a iniciar con uno de los grandes escritores en este momento, más reconocidos y más importantes. De hecho, tuvo un gran despliegue este año en enero en el Hay Festival en la ciudad de Cartagena. Tan es así que fue una tarea maratónica la que tuvo que hacer nuestra directora, la doctora Mónica Perlaza, para lograr que este año Javier Cercas se animara y participara de manera activa como invitado especial. Bueno, todos son invitados especiales para nosotros, pero pues tener a Javier Cercas en el 6º Festival Internacional de Lectura, pues era todo un reto y gracias a Dios
Mañana, abriendo el Festival de Literatura, vamos a tener la oportunidad en un conversatorio maravilloso entre Diego Martínez Lloreda, columnista de un medio muy reconocido aquí de Cali, con Javier Cercas desde España. O sea que por favor no se lo vayan a perder. Ya saben que tienen una cita, que vamos a estar conectados todos los días, que a través de nuestras plataformas nos pueden seguir. Y lo mejor, de lunes a sábado, a partir de las 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche, vamos a tener unos invitados muy especiales en directo, en transmisión por nuestro canal regional Telepacífico, ya lo saben. De lunes a viernes, transmisión en directo por nuestro canal regional. A todos, mil y mil gracias por haber hecho posible este importante evento que tuvimos el día de hoy con este ser humano tan maravilloso que es José Luis Giraldo, que es el gestor y coordinador de este programa de Lectura Cura. A todos los que estuvieron durante todo el día, mil y mil gracias. Esperamos que mañana se conecten muy juiciosos desde las 9 de la mañana, que va a haber una agenda increíble de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Los esperamos. ¡Feliz noche! Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Martes 1 de septiembre, 6:30 de la tarde. Salvar el fuego. La historia de muchos Méxicos. Guillermo Arriaga en conversación con Víctor de Usabá. Desde Ciudad de México y Tuluá. Oiga Mire Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura en Telepacífico. Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea. Jueves 3 de septiembre, 6:30 de la tarde. Hablar de amor en tiempos de pandemia. Daniel Samper Pisano en conversación con Margarita Vidal. Desde Bogotá. Oiga Mire Lea. Sexto Festival Internacional de Literatura en Telepacífico.